Hermanos, voy a comenzar contándoles algo que me ocurrió hace algunos años en mi ministerio sacerdotal. Y quiero que me escuchen con mucha atención, porque lo que les voy a revelar esta noche puede cambiar para siempre la realidad espiritual de su hogar. Una señora, no voy a decir su nombre porque la confidencialidad pastoral es sagrada, llegó a mi parroquia un martes por la mañana. Venía deshecha, con los ojos hinchados de tanto llorar, temblando de una manera que a mí me llamó profundamente la atención. No era el temblor del frío, era otra cosa. Era ese temblor que uno aprende a reconocer después de muchos años de ministerio. Me dijo: padre, en mi casa algo está pasando. Mis hijos no duermen, los perros aúllan a medianoche, se rompen los vasos solos. Mi marido cambió de carácter de la noche a la mañana, se volvió violento, blasfemo, y yo siento que algo me aprieta el pecho cuando quiero rezar. Yo la escuché con calma, le hice algunas preguntas, y entonces salió la verdad. 3 meses antes, su cuñada le había traído un regalo de un viaje a Veracruz. Era una figura decorativa, hermosa, aparentemente inocente. Una figura de barro con símbolos grabados que ella no supo leer. La puso en la sala de su casa porque se veía bonita. Hermanos, esa figura era un objeto consagrado a fuerzas demoníacas. Y desde ese día, el infierno literalmente se instaló en su hogar. Eso que les cuento no es una película. No es una historia de terror para asustarlos. Es la realidad pastoral que yo vivo semana a semana en el confesionario, en las visitas domiciliarias, en las misiones. Y les digo algo con toda la autoridad que me da el sacerdocio. El demonio no anuncia su llegada, no toca la puerta, no se presenta con cuernos y tridente como lo pintan en las caricaturas. El demonio llega disfrazado, llega en un objeto, llega en una práctica, llega en una invitación que parece inocente, llega muchas veces a través de nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Y hoy en este video les voy a revelar algo que la Iglesia Católica lleva siglos enseñando y que muchos fieles han olvidado o nunca aprendieron correctamente. Hay 4 salmos en la Sagrada Escritura que poseen una autoridad espiritual sobrenatural para purificar, proteger y liberar un hogar de toda presencia demoníaca. No son magia, no son fórmulas esotéricas, son la palabra viva de Dios pronunciada con fe y con la gracia de los sacramentos. Y cuando usted los activa correctamente, con disposición interior y con los sacramentales que la Iglesia nos ha dado, ocurre algo en el plano espiritual que los ojos no pueden ver, pero que el alma y la vida misma comienzan a sentir. Hermanos, si este mensaje ya está tocando su corazón, les pido algo en este momento. Suscríbanse a este canal y activen la campanita. Y les digo por qué con toda seriedad pastoral. Hay miles de almas en este momento que están en sus casas sufriendo exactamente lo que les acabo de describir. Familias destruidas, matrimonios deshechos, hijos perdidos, enfermedades que los médicos no pueden explicar y no saben que la raíz de su problema es espiritual. Usted puede ser el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a ellos. Comparte este video ahora mismo con ese familiar que usted sabe está consultando curanderos, con esa amiga que pone velas negras en su casa, con ese hijo que practica yoga energético y se metió en meditaciones de nueva era. Puede ser que Dios en este preciso momento lo está usando a usted para salvar un alma de la perdición eterna. No subestime el poder de un compartir. No subestime lo que Dios puede hacer con un clic de su parte. Bien, vamos a entrar en materia. Primero necesito que entendamos algo fundamental que el mundo moderno ha querido borrar y que nosotros los católicos no podemos olvidar. El demonio existe. No es un símbolo, no es una metáfora, no es un concepto psicológico de las cosas malas que hacemos. Es un ser personal, inteligente, malévolo y con una sola obsesión: destruir su alma y alejarla de Dios para siempre. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 391 dice con absoluta claridad: detrás de la elección desobediente del demonio está una voz seductora opuesta a Dios. Y en el número 395 nos enseña que el poder del demonio no es infinito, que es una criatura, que no puede impedir la edificación del reino de Dios, pero que sí puede causar graves daños de naturaleza espiritual e incluso física a cada hombre y a cada sociedad. Eso lo enseña la Iglesia, no yo, la Iglesia. Y el Señor Jesucristo mismo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, que no puede mentir ni engañarse, dedicó una parte considerable de su ministerio público a expulsar demonios. El Evangelio de San Marcos, que es el más inmediato, el más urgente, el que más narra la acción de Jesús, está lleno de exorcismos.
El primer milagro público de Jesús en el Evangelio de Marcos, hermanos, el primero, no fue curar a un enfermo, no fue multiplicar el pan, no fue calmar la tormenta, fue expulsar a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Y la gente quedó asombrada porque expulsaba a los espíritus inmundos con autoridad, no con ruegos, no con negociaciones, con autoridad. Esa autoridad, hermanos, es la misma autoridad que Cristo entregó a su iglesia. Les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo y nada les dañará. Lucas capítulo 10, versículo 19. Esa es la autoridad que tenemos como bautizados. Esa es la autoridad que se activa cuando un sacerdote exorciza. Esa es la autoridad que late en los salmos que hoy vamos a trabajar juntos. Pero antes de hablarles de los salmos, necesito hablarles de algo que me preocupa profundamente como pastor. Necesito decirles la verdad aunque duela, porque un médico que no dice la verdad al enfermo no es un médico, es un cómplice de la enfermedad. Y un sacerdote que no dice la verdad al fiel no es un pastor, es un mercenario que huye cuando viene el lobo. La verdad es esta. La mayoría de los problemas espirituales que yo atiendo en mi ministerio, la mayoría, hermanos, estoy hablando de casos concretos, tienen su origen en que el propio católico, de manera consciente o inconsciente, abrió una puerta al demonio en su vida o en su hogar. Y esas puertas tienen nombres. Voy a decirlos claramente para que nadie quede con dudas. La santería. Esto es adoración demoníaca disfrazada de devoción católica. Los santos que se veneran en la santería no son los santos de la iglesia. Son entidades espirituales que se presentan con los nombres de los santos, pero que tienen una naturaleza completamente diferente. Cuando usted hace un despojo con un curandero santero, cuando participa en una limpia con hierbas y huevos y veladoras de colores, cuando consulta a alguien que trabaja con los muertos, usted está abriendo una puerta en su vida que no va a poder cerrar fácilmente. El Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 dice con toda claridad, que no haya entre vosotros quien consulte a adivinos, ni astrólogos, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantadores, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación ante el Señor todo el que hace estas cosas. Abominación, no error, no equivocación, abominación. Esa es la palabra que usa el Espíritu Santo. El tarot, las cartas, la ouija. Hermanos, ¿saben ustedes cuántos jóvenes llegan a mi confesionario diciéndome que empezaron a tener pesadillas, alucinaciones, sensaciones de presencias, voces en la mente, desde el día que jugaron con una ouija en una fiesta? Y me lo dicen como si fuera algo menor. Padre, fue solo por diversión, solo por diversión. El demonio no distingue entre el que lo invoca en serio y el que lo invoca jugando. Lo que importa es que se abrió la puerta, y cuando la puerta se abre, el demonio entra. El reiki, los cristales, las pirámides energéticas, la meditación trascendental, el yoga energético, no el ejercicio físico, ojo con eso, sino la parte espiritual del yoga con los mantras y las chakras. La nueva era en general, el horóscopo, el curanderismo, los amarres, los trabajos, las limpias, las velas, con rituales, los amuletos paganos. No estoy hablando de una medalla de la Virgen o de un escapulario, que son sacramentales bendecidos por la iglesia. Estoy hablando de objetos cuya procedencia espiritual es el esoterismo pagano. Herradura, ojo de venado, pata de conejo, mano de Fátima con significado ocultista, pirámides, búhos con significado esotérico, figuras de dioses paganos. Todo eso, hermanos, todo eso abre puertas. Y les voy a contar un caso más, porque quiero que entiendan la gravedad de esto. Atendí a una familia de matrimonio con 3 hijos, en los que el menor, un niño de 8 años, empezó a comportarse de manera extraña. No dormía, hablaba de voces que le decían cosas horribles, golpeaba su cabeza contra la pared. Los médicos no encontraban nada neurológico. La mamá, desesperada, antes de venir conmigo había hecho exactamente lo peor que podía hacer, fue con un curandero. Y el curandero le dijo que el niño tenía un trabajo, que le habían hecho unos enemigos de la familia, y le cobró una cantidad obscena de dinero por una limpia mayor. Cuando vino a verme, ya habían gastado dinero que no tenían. El niño estaba igual. Y encima la mamá había traído a su casa una serie de objetos que el curandero le dio para proteger al niño.
Hermanos, esos objetos los tuve que sacar de la casa con la oración de la iglesia porque estaban consagrados a entidades demoníacas. La solución del curandero era peor que el problema. El demonio no expulsa al demonio. Satanás no está dividido contra sí mismo. Eso lo dijo el mismo Señor en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Pero quiero que sepan el final de esa historia, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier obra del demonio. Esa familia se confesó. Se confesaron todos, incluso los niños que habían hecho su primera comunión. El papá volvió a los sacramentos después de años de alejamiento. Consagramos el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Colocamos agua bendita en cada rincón de la casa. El niño fue sometido a oraciones de liberación. Y en un periodo de semanas, hermanos, la paz regresó a ese hogar. No de golpe, no como en las películas, sino como amanece, poco a poco. La oscuridad fue cediendo y la luz fue entrando. Y ese niño hoy tiene 12 años, es monaguillo en su parroquia, y su mamá me envía fotos cada año en su aniversario de conversión. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. No el curandero, no el espiritista, no el tarotista de Instagram que les cobra 500 pesos por una consulta espiritual. La iglesia de Cristo. Bien, hermanos. Ahora sí vamos a hablar de los 4 salmos. Pero antes de nombrarlos, necesito que entiendan algo crucial sobre la naturaleza de los salmos para que lo que hoy van a aprender no se convierta en una práctica mágica más. Porque hay personas que buscan en YouTube salmos poderosos contra el mal y los recitan como si fueran un hechizo, sin conversión del corazón, sin sacramentos, sin vida de fe. Y después se preguntan por qué no funcionó. Y la respuesta es muy sencilla. Los salmos no son fórmulas mágicas. Son oración. Y la oración tiene un requisito fundamental que San Santiago capítulo 5 versículo 16 nos recuerda claramente. La oración ferviente del justo tiene mucha eficacia. Del justo, no del que está en pecado mortal y no quiere confesarse. No del que por las noches reza el Salmo 91 y por las mañanas va con la curandera. No del que pone agua bendita en su casa, pero tiene en el cuarto una figura de un dios pagano, porque se la regaló su mamá y no quiere botarla. La eficacia espiritual de los salmos está en directa proporción con la disposición interior del alma que los reza. Y esa disposición interior se llama gracia santificante. Y la gracia santificante se obtiene y se mantiene a través de los sacramentos de la iglesia, especialmente la Santa Confesión. Por eso el primer paso, antes de activar estos 4 salmos en su hogar, es ir a confesarse. Eso es lo primero. Si hay pecados graves en su vida y todos sabemos cuáles son, no hace falta que los enumere, vaya al confesionario. Abra esa puerta de la misericordia que el Señor Jesús dejó en la iglesia y que el sacerdote administra en su nombre. Reconcíliese con Dios, porque un hogar en cuyo jefe de familia hay pecado mortal no resuelto es un hogar con las defensas espirituales caídas. Es como intentar defender una fortaleza cuyos muros ya están derrumbados. La primera piedra de la protección espiritual del hogar es el estado de gracia de sus habitantes. Dicho esto, vamos con el primer salmo. El Salmo 91. Este salmo, hermanos, es conocido desde los primeros siglos del cristianismo como el Salmo de la protección divina o el Salmo del refugio. Los santos padres, los padres del desierto, los monjes de los primeros siglos lo rezaban como armadura espiritual antes de enfrentarse a las tentaciones y a los ataques del enemigo. San Ambrosio de Milán, uno de los más grandes padres de la iglesia, escribió extensamente sobre este salmo y decía que era el escudo del alma contra los dardos encendidos del maligno. Y ese lenguaje de dardos encendidos del maligno lo tomó de San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6. Escuchen las palabras de este salmo y permítanles entrar no solo por los oídos, sino por el corazón. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente descansa. Digo al Señor, refugio mío y fortaleza, Dios mío en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad será tu escudo y rodela. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en las tinieblas, ni la plaga que asola al mediodía. Hermanos, noten algo extraordinario en estos versículos. El Salmo habla de el terror de la noche. ¿Cuántas personas tienen miedo en sus casas de noche? ¿Cuántas familias tienen a sus hijos que no pueden dormir porque sienten miedo, presencias, escuchan sonidos? El Salmo habla de la flecha que vuela de día. Los ataques espirituales no solo ocurren de noche,
ocurren también en el día, en el trabajo, en las relaciones, en los pensamientos. Habla de la plaga que asola al mediodía, esas enfermedades misteriosas, esas depresiones profundas, esas rachas de mala suerte que parecen no tener explicación natural. El Salmo 91 tiene palabra para todo eso. Y luego viene algo que a mí siempre me eriza la piel con reverencia, no con miedo cuando lo leo. Dios mismo toma la voz y dice al final del Salmo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré en la tribulación. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hermanos, eso es una promesa de Dios, no de un curandero, no de un espiritista, no de alguien que les cobra por una sesión de limpieza áurica. Es Dios mismo diciendo: yo lo libraré, yo lo pondré en alto, yo le responderé, yo estaré con él en la tribulación. ¿Cómo se activa este salmo en el hogar? Con fe viva y con disposición correcta. Se reza de rodillas o de pie con reverencia en el centro del hogar o en un lugar donde tengan su altar doméstico, que les recomiendo que todo hogar católico tenga una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen de Nuestra Señora, un crucifijo y, si pueden, agua bendita. Se reza una vez completo, lentamente, dejando que cada palabra penetre, y mientras se reza, se puede asperjar el hogar con agua bendita, agua que hayan traído de la parroquia, bendecida por un sacerdote, no agua del grifo a la que simplemente le hicieron una señal de la cruz, porque eso no es agua bendita, eso es agua mojada. El agua bendita tiene la oración de exorcismo de la Iglesia pronunciada sobre ella por un ministro ordenado, y eso le da una eficacia espiritual real. El Salmo 91 se recomienda rezar por las noches, antes de dormir, como cobertura espiritual de toda la familia durante las horas de descanso. Porque, hermanos, les digo algo que muchos no saben: las horas nocturnas son las horas en que el demonio trabaja con mayor intensidad sobre las almas que no están en guardia espiritual. No porque tenga más poder de noche, Dios es el Señor del tiempo y del espacio por igual, sino porque el alma dormida está más vulnerable a las sugestiones, a los sueños perturbadores, a los terrores nocturnos que el enemigo usa para quebrar la paz y la confianza en Dios. Ahora el segundo salmo, el Salmo 23. Este es posiblemente el salmo más conocido de todos, el que muchos recuerdan de su catequesis o de los funerales. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una profundidad en este salmo que muchos fieles no han explorado, y yo quiero llevarlos hoy a esa profundidad. Cuando el salmista dice: el Señor es mi pastor, está haciendo una declaración de pertenencia total. Está diciendo: yo no le pertenezco al mundo, no le pertenezco al demonio, no le pertenezco al pecado, no le pertenezco a ningún espíritu que alguien me haya enviado con un trabajo o un amarre. Yo le pertenezco al Señor. Y esa declaración de pertenencia pronunciada con fe desde el corazón tiene un efecto espiritual concreto, porque el demonio no tiene derecho sobre lo que pertenece a Dios. El demonio puede atacar, puede intentar, puede asediar, pero no tiene derecho de posesión sobre un alma que se declara propiedad de Cristo. Luego viene algo que me parece uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura para la protección espiritual del hogar. Aunque camine por el valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué es ese valle de sombras de muerte? Es la vida ordinaria cargada de oscuridad, de amenazas, de situaciones que nos superan. Es ese momento en que la enfermedad llega sin avisar. Es cuando los hijos se alejan de Dios y uno no sabe cómo traerlos de regreso. Es cuando el matrimonio está al borde del precipicio. Es cuando hay alguien que le ha deseado el mal a su familia y usted siente ese peso. El valle de sombras de muerte existe, pero la promesa del Señor es esta: aunque camines por él, no temerás ningún mal. No dice que no entrará al valle, dice que no temerá ningún mal. La diferencia es crucial. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, nos promete su presencia en el sufrimiento. Y su presencia cambia todo. Y luego viene algo que los exorcistas de la iglesia conocen muy bien: aderezas mesa ante mí en presencia de mis adversarios. En presencia de mis adversarios. El Señor le prepara una mesa, una fiesta, una celebración en frente de los que le desean el mal, no en su ausencia, en su presencia. Esto tiene una dimensión espiritual muy profunda.
Cuando usted va a misa, cuando recibe la Sagrada Eucaristía en estado de gracia, cuando participa de los sacramentos de la Iglesia, el Señor está adherando una mesa espiritual para su alma en presencia misma del demonio y de todos los que le desean el mal. La Eucaristía, hermanos, es el mayor acto de guerra espiritual que existe, mayor que cualquier exorcismo, mayor que cualquier oración de liberación. La misa es el sacrificio de Cristo en el Calvario renovado en el altar, y ese sacrificio es la derrota definitiva del demonio. ¿Cómo activar el Salmo 23 en el hogar? Este salmo se recomienda especialmente para hogares donde hay enfermedad, donde hay miedo, donde hay sensación de persecución espiritual, donde alguien está atravesando una crisis de fe. Se reza por las mañanas, como consagración del día al Señor Buen Pastor. Se puede rezar también al lado del enfermo, imponiéndole suavemente la mano en la cabeza si es posible. Y los padres de familia, en particular el padre si está presente, deberían rezar este salmo sobre sus hijos antes de que salgan al mundo por las mañanas. Que el padre ponga su mano sobre la cabeza del hijo y diga: el Señor es tu pastor, nada te faltará. Eso es sacerdocio doméstico, hermanos. Ese es el papel que Dios le dio al padre de familia, ser sacerdote en su hogar. Tercer salmo, el Salmo 51. En algunas versiones aparece como Salmo 50 siguiendo la numeración griega. Este es el gran salmo de la penitencia y la conversión, conocido como el Miserere. Este salmo fue escrito por el rey David después de su terrible pecado con Betsabé, cuando el profeta Natán fue enviado por Dios a confrontarlo con su maldad. Y David, en lugar de endurecer el corazón como lo hizo el faraón, lo quebró ante Dios y escribió este salmo, que es probablemente la oración de arrepentimiento más hermosa que existe en toda la literatura humana. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, ¿por qué este salmo es poderoso para limpiar y liberar el hogar? Porque una de las puertas de entrada más grandes que tiene el demonio en una familia es el pecado no confesado. Especialmente los pecados graves, especialmente los pecados ocultos. El pecado que nadie conoce pero que está ahí, en el corazón, pesando, pudriéndose espiritualmente, creando una grieta por la que el enemigo se filtra. Esto lo enseña la tradición espiritual de la Iglesia con mucha claridad. Donde hay pecado grave no confesado, hay terreno para el demonio. No estoy inventando nada. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia, uno de los documentos más importantes del siglo XX sobre el pecado y la reconciliación, escribió que el pecado no es solo un acto individual, sino que tiene dimensiones cósmicas. Afecta la relación del hombre con Dios, con los demás y con toda la creación. Y en la tradición del exorcismo de la Iglesia, que yo he estudiado y practicado bajo la dirección de la Iglesia, uno de los primeros pasos siempre es discernir si hay pecado grave no resuelto en la vida de la persona o de la familia, porque ese pecado funciona como una invitación formal al demonio. Por eso el Salmo 51 es medicina espiritual. Es la oración de quien reconoce su pecado, lo confiesa ante Dios, implora su misericordia y pide ser renovado desde adentro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este salmo se reza especialmente en los hogares donde se siente que hay una carga espiritual antigua, donde hay situaciones de pecado que han marcado la historia familiar, relaciones inmorales, abortos, hechicerías practicadas por antepasados, pactos con fuerzas oscuras en generaciones pasadas. Porque, hermanos, hay algo que se llama, en teología espiritual, herencias espirituales negativas o maldiciones generacionales. No en el sentido mágico pagano, sino en el sentido real de que el pecado de los antepasados puede dejar consecuencias espirituales en los descendientes si no hay ruptura consciente y sacramental con esas cadenas. Y la ruptura se hace a través de la confesión, de la Eucaristía y de la oración de liberación que la Iglesia ofrece. ¿Cómo se activa el Salmo 51 en el hogar? Se reza durante las noches del viernes, el día de la Pasión del Señor, o en tiempo de Cuaresma, o en cualquier momento de crisis espiritual familiar. Se reza con profundo espíritu de contrición, no mecánicamente, y se reza antes de ir a confesarse, como preparación del corazón para recibir el sacramento. Lo ideal es rezarlo
la noche anterior a una confesión y continuar con la comunión al día siguiente. Ese es el circuito sacramental completo. El Salmo 51 como oración previa, la confesión como el sacramento, la Eucaristía como el sello de la reconciliación. Ese circuito completo hace una limpieza espiritual del alma que ningún curandero, ningún espiritista, ninguna sesión de Reiki puede igualar ni remotamente. Y llegamos al cuarto salmo, el Salmo 68 o Salmo 67 en la numeración griega. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Hermanos, este es el Salmo de la victoria. Este es el Salmo de la soberanía absoluta de Dios sobre toda fuerza del mal. Cuando yo leo este Salmo, pienso en ese cuadro famoso del Arcángel San Miguel aplastando a Satanás bajo sus pies, imagen que está en muchas iglesias y hogares católicos. Porque la imagen de San Miguel aplastando al demonio es exactamente lo que este Salmo proclama, la derrota del mal ante la presencia de Dios. Como se disipa el humo, se los disipas tú. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecen los malvados ante Dios. Hermanos, así es como reacciona el poder demoníaco ante la presencia de Dios. Como el humo que se disipa, como la cera que se derrite, no tiene consistencia frente a la presencia divina. El demonio es poderoso comparado con nosotros solos en nuestras fuerzas naturales, pero comparado con Dios es literalmente nada. Es ceniza, es humo, es sombra que desaparece cuando llega la luz. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los solitarios, saca a los prisioneros a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermanos, ¿hay en su hogar alguien que parece estar encadenado, un hijo atrapado en adicciones, un ser querido prisionero de relaciones destructivas, alguien que no puede salir de la depresión? Este salmo dice que Dios saca a los prisioneros a prosperidad, no a riqueza material necesariamente. Prosperidad espiritual, libertad, paz, dignidad de hijo de Dios recuperada. Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando pasaste por el desierto, la tierra tembló, también los cielos destilaron ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo se estremeció ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Hermanos, la presencia de Dios hace temblar la tierra, hace estremecer los cielos. No va a hacer temblar y huir al demonio que está en su hogar. Cuando se reza este salmo con fe, con autoridad, con el respaldo de los sacramentos, hay algo que ocurre en el plano espiritual que yo no tengo palabras naturales para describir completamente. Solo puedo decirle lo que los padres del desierto, los exorcistas de la iglesia y los santos decían. La palabra de Dios en boca de un alma en gracia es como fuego para el demonio. El Señor dará palabra. De las que llevaban buenas nuevas había grande ejército. El ejército celestial, hermanos. Los ángeles, la Virgen, los santos. Cuando nosotros rezamos los salmos, no estamos solos. Nos unimos a la oración de toda la iglesia triunfante en el cielo, de la iglesia purgante que espera la misericordia de Dios, de toda la iglesia militante en la tierra. La oración de la iglesia es un ejército, y ese ejército rodea el hogar que está siendo atacado por el mal. ¿Cómo se activa el Salmo 68 en el hogar? Este salmo se recomienda especialmente en situaciones de ataque espiritual directo y agudo. Cuando hay en el hogar sensaciones claras de presencia maligna, cuando hay sueños perturbadores frecuentes, cuando se perciben fenómenos físicos inexplicables, cuando hay un ambiente de discordia, violencia, amargura que no cede con medios ordinarios. Se reza de pie, con voz clara, con autoridad, no con miedo, porque el miedo le da poder al demonio, la fe se lo quita. Se reza asperjando agua bendita en cada cuarto, en cada rincón, especialmente en los umbrales de las puertas y ventanas, que son los puntos de entrada física y también espiritual del hogar. Y si tienen incienso de iglesia, incienso bendecido, no el incienso esotérico que venden en las tiendas de nueva era, pueden quemarlo mientras oran, porque el incienso en la tradición de la iglesia es símbolo y medio de la oración que sube a Dios y que aleja al maligno. Ahora bien, hermanos, quiero detenerme un momento y hablarles de algo que es absolutamente crucial y que complementa estos 4 salmos: la devoción a Nuestra Señora. Porque no puedo hablarles de protección espiritual del hogar sin hablarles de la Virgen María. No sería honesto, no sería completo. El libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, la primera promesa de salvación que Dios hace en la historia, dice estas palabras dirigidas a la serpiente, que es el demonio. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ella te aplastará la cabeza. La mujer es María. La cabeza aplastada es el demonio derrotado. El talón mordido es el sufrimiento de Cristo en la cruz que venció al mal. Esta es la primera profecía mariológica de la Biblia y establece desde el principio una enemistad total, irreconciliable y eterna entre María y el demonio. El demonio odia a María con un odio que no tiene comparación. La odia con toda la intensidad de su perversidad. ¿Por qué? Porque ella es la que dijo sí cuando él dijo no. Porque ella es la que fue concebida sin pecado original, mientras él está manchado por la rebelión primordial. Porque por ella vino al mundo el que lo derrotó definitivamente. Porque ella es la madre de todos los que luchan contra él en la iglesia. Y esa enemistad funciona también en sentido inverso. El demonio huye de María. Donde está María, el demonio no puede estar a sus anchas. No tiene autoridad completa. Está limitado, acotado, vencido. Por eso el Santo Rosario, hermanos, es el arma espiritual más poderosa que tiene un laico católico en sus manos. No lo digo yo, lo dijo el Papa León XIII, el mismo que escribió la famosa oración de San Miguel Arcángel después de una visión que tuvo en 1884, donde vio al demonio pedir permiso a Dios para atacar a la iglesia. Lo dijo San Pío X. Lo dijo Santo Domingo de Guzmán, al que la Virgen misma le entregó el rosario como arma contra la herejía. Lo dijeron los pastorcillos de Fátima después de que Nuestra Señora les enseñó a rezarlo con devoción especial. Lucía de Fátima, ya adulta y religiosa, escribió que no hay problema, por más difícil que sea, temporal o sobre todo espiritual, de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias o de las familias del mundo, de las comunidades religiosas o incluso de los pueblos y las naciones, que no se pueda resolver por el Santo Rosario. Quiero que eso les entre bien hondo. No hay problema. Por más difícil que sea, que no se pueda resolver con el Santo Rosario, pero tiene que rezarse bien, con fe, con devoción, con meditación de los misterios. No deprisa, no mecánicamente, no como tarea que hay que terminar para poder ver la televisión. El rosario rezado con devoción es una meditación del Evangelio completo. Es contemplar a Cristo a través de los ojos de su madre. Y cuando usted reza el rosario en su hogar, especialmente en familia, coloca ese hogar bajo el manto protector de Nuestra Señora, y bajo ese manto, hermanos, el demonio no puede entrar. Puede asediar desde afuera, puede intentar, pero no puede entrar. Les digo también algo sobre el escapulario del Carmen. Si no lo llevan puesto, comiencen a usarlo. El escapulario es la librea de Nuestra Señora del Carmen, la señal exterior de pertenencia a ella. No es un amuleto. No funciona automáticamente por el solo hecho de llevarlo. Funciona cuando viene acompañado de la devoción a la Virgen, de la vida sacramental, de la oración regular. Pero cuando viene acompañado de todo eso, hermanos, es una protección espiritual formidable. Nuestra Señora del Carmen prometió en la famosa revelación a San Simón Stock en 1251 que quien muera llevando el escapulario se salvará. Esa promesa no ha sido revocada por la Iglesia. Y la Iglesia la ha acogido con confianza como parte de la devoción aprobada. Y el agua bendita en el hogar. Por favor, que en su casa nunca falte agua bendita. Vayan a la parroquia y pídansela. En la mayoría de las parroquias hay pila de agua bendita disponible para los fieles. Lleven una botella, llénenla y colóquenla en su hogar. Asperjen con ella los cuartos, especialmente cuando lleguen de la calle, especialmente las noches en que hay sensación de pesadez espiritual, especialmente cuando sus hijos llegan a casa y usted siente que traen algo que no estaba en ellos cuando salieron. El agua bendita tiene el poder del exorcismo de la Iglesia. No es agua mágica, es agua sobre la que se han pronunciado las oraciones de la Iglesia en nombre de Cristo. Y eso le da una eficacia espiritual real. Ahora quiero hablarles de algo que nadie les va a decir en muchos lados, pero que yo debo decirles con toda claridad. La eficacia de todo lo que hemos hablado, los salmos, el rosario, el agua bendita, los sacramentales, depende de manera directa e insustituible de que usted esté viviendo en gracia de Dios. No hay atajo, no hay camino alternativo. No hay método de protección espiritual que funcione si su alma está en pecado mortal y usted no tiene intención de ir a confesarse. ¿Por qué?
por una razón teológica muy simple que el catecismo nos explica. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón, rompe la relación del hombre con Dios y apaga la gracia sobrenatural en el alma. Un alma sin gracia sobrenatural es como una casa sin electricidad. Puede tener todos los aparatos instalados, todos los cables conectados, pero sin la corriente no funciona nada. Los salmos son los aparatos. Los sacramentales son los cables. La gracia sobrenatural es la corriente que los activa. Y esa corriente solo viene de Dios, a través de los sacramentos. Por eso les insisto, hermanos, si hay algún pecado grave en su vida, el primer paso de protección espiritual no es comprar agua bendita ni rezar el Salmo 91. El primer paso es ir al confesionario, es humillarse ante Dios y decirle: Señor, pequé, tengo vergüenza, pero confío en tu misericordia. Y el Señor, por la absolución del sacerdote, restaura esa gracia que el pecado había destruido. El confesionario es la sala de emergencias espirituales que funciona todos los días y es gratis. Ningún curandero, ningún espiritista, ningún gurú de nueva era ofrece nada parecido. La confesión es gratuita, es inmediata en su eficacia y tiene la garantía del mismo Jesucristo, que dijo a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Juan capítulo 20, versículo 23. Quiero contarles algo más antes de llegar a nuestra oración final. Hace no mucho tiempo, una joven no más de 28 o 30 años me contactó desesperada. Practicaba yoga desde hacía años, había tomado cursos de Reiki, meditaba con técnicas orientales, tenía en su departamento varios cristales de cuarzo que le habían dicho que generaban energía positiva, consultaba el tarot regularmente y seguía varias cuentas de espiritualidad de nueva era en redes sociales. Era una buena persona, trabajadora, con valores, que creía en Dios a su manera, pero su vida espiritual era un desastre de sincretismo, y el resultado se veía en su vida: ansiedad crónica, incapacidad para mantener relaciones estables, una sensación constante de vacío interior que llenaba con más prácticas esotéricas, que la dejaban más vacía, que la llevaban a buscar más prácticas en un círculo vicioso sin fondo. Lo que me impactó fue lo que me dijo al final de nuestra primera conversación: Padre, yo rezo, yo le hablo a Dios, pero siento que no me escucha. Y yo le tuve que decir con toda la caridad, pero también con toda la claridad de que soy capaz: hija, Dios te escucha. El problema no es que Él no te escuche. El problema es que estás intentando entrar a su casa por la ventana en lugar de hacerlo por la puerta. Y mientras sigas entrando por la ventana, las ventanas van a abrirse también para otras cosas que no deberían entrar. Esa joven se convirtió, botó los cristales, dejó el Reiki, dejó el tarot, se confesó por primera vez en muchos años, volvió a misa, empezó el rosario y me dijo 3 meses después: Padre, el vacío que tenía y que intenté llenar con todo lo demás se llenó con la primera